Vamos en este video, a tratar el tema de la regresión lineal simple y múltiple. En este caso tenemos una recta de regresión que es, en el caso de la regresión lineal simple, es una recta donde el modelo de regresión tiene un intercepto, beta sub 0, que es donde la recta cortaría al eje vertical, y el parámetro dependiente, que tiene que ver con la inclinación de la recta. Hay un predictor y hay una variable de respuesta. El predictor es la variable independiente y la variable de respuesta es la variable dependiente. En el caso de regresión lineal múltiple, vamos a ver el caso de dos predictores, x1 y x2. Igualmente que en el modelo de regresión lineal simple existe el intercepto, la variable de respuesta o dependiente, que sería la y las variables independientes x1 y x2, o sea, los predictores, y los parámetros de regresión beta 1 y beta 2. En este caso no tiene sentido de hablar de la pendiente de la recta, dado que no es una recta. Ese modelo de regresión con dos predictores estaría representando un plano en R3, es decir, en el espacio tridimensional. Entonces, si hablamos de regresión lineal simple, sería una recta en el plano. En el caso de regresión lineal múltiple con dos predictores, tendríamos una superficie de respuesta que es un plano en R3. En general, ya con una regresión lineal múltiple, con más de dos predictores, con K predictores, el modelo es similar. Tenemos una variable dependiente que, al igual que en el caso de la regresión lineal simple, es continua. Y tenemos entonces K predictores o variables independientes con sus correspondientes coeficientes de regresión, los betas. Esta ecuación de regresión lineal múltiple, vista en forma matricial, no vamos a explicar con detalle cómo se pasa de esa forma a la forma matricial, pero representa la y, es un vector, por eso tiene un símbolo como un guión debajo de la y, es un vector. La x es una matriz, la beta es el vector de los parámetros de regresión, y el epsilon es el componente de error aleatorio, es un vector de errores aleatorios, que ahí los tenemos representados. Entonces, esta X se conforma con las variables independientes observadas. Las columnas de la X representan entonces a las variables independientes observadas más una columna de unos. Eso tiene que ver con ciertas operaciones matriciales para que de una forma se pase a la otra. El método de estimación de los parámetros, el más común utilizado, es el método de mínimos cuadrados. Y con ese método de estimación de mínimos cuadrados se obtiene entonces la estimación de los betas, es decir, de los coeficientes de regresión, utilizando una forma matricial, donde la X mayúscula transpuesta por la X, que es la matriz de variables independientes, se le aplica la inversa y se multiplica por la X transpuesta por el vector de las variables dependientes y. Este es el modelo entonces en forma matricial por estimación de mínimos cuadrados. En este modelo existen, por supuesto, suposiciones acerca de los residuales del modelo lineal. En la primera ecuación, la y subíndice i con un gorrito representa a la y, o sea, la variable dependiente, las observaciones. La i representa cada observación y esa es la y estimada. En tanto que la que se encuentra en la ecuación de abajo, y subíndice i sin gorrito, es la y observada. Entonces, si restamos la y observada,
menos la y estimada, lo que tenemos son los residuales o error residual o error aleatorio. En los modelos lineales, caso de la ANOVA, del análisis de varianza y de los modelos de regresión lineal simple y múltiple, existen tres suposiciones o supuestos sobre los residuales, que es que los residuales tengan distribución normal, que tengan varianza constante y que sean independientes. Sucede que cuando estos supuestos se violan, eh, se puede seguir trabajando, dado que se puede utilizar transformación Box-Cox, que son transformaciones tipo potencia o logaritmo natural de la variable dependiente. Y cuando los residuales se violan, entonces hay algún impacto sobre los valores P, que son los con los cuales se toman decisiones. Entonces, al haber violación de supuestos de residuales, se puede optar por transformaciones tipo Box-Cox. Cuando estas violaciones son severas, esto puede de alguna manera ayudar. Algunas formas en las que se podrían estar observando las violaciones de los supuestos, en este caso de la varianza constante de residuales, es hacer la graficación de los residuales contra los valores ajustados. Vemos en la primera gráfica arriba a la izquierda que hay una forma o un patrón de cono, los puntos que son los puntos residuales, esos parece ser que a medida que avanza sobre la recta horizontal, la varianza parece ser creciente, en tanto que en la siguiente gráfica la varianza parece ser decreciente, es decir, no se cumple el supuesto de varianza constante. Se estaría violando entonces el supuesto de varianza constante. Esa es una de las formas visuales en las que uno puede evaluar los supuestos de la varianza constante de los residuales. En la gráfica que se encuentra en la parte de abajo, vemos hay una que parece que tiene una forma de curva, son residuales contra valores ajustados. Esto también me está dando evidencia de que no existe la linealidad. Entonces sería también una violación al supuesto de varianza constante. La siguiente gráfica es el caso ideal donde se puede observar una banda homogénea de puntos residuales en la gráfica de residuales contra valores ajustados. Ese sería el caso ideal donde no se estaría violando el supuesto de varianza constante. Otro supuesto que es importante validar es el supuesto de distribución normal de los residuales, y esto se puede observar mediante la gráfica de cuantiles normales, cuantil-cuantil. En la gráfica de la izquierda se observa un patrón donde los puntos residuales están muy próximos a la recta, que no es una recta de regresión, sino es la recta que representaría a una distribución normal perfecta. Entonces, estos puntos residuales están muy próximos y esto nos estaría dando evidencia de que tenemos una distribución normal, que no se viola el supuesto de que los residuales provienen de una distribución normal. En la siguiente gráfica vemos una evidencia de una distribución no normal, dado que los puntos residuales se están alejando de la recta que representa la distribución normal perfecta. Esta sería una evidencia visual de que se estaría violando el supuesto de distribución normal. También se pueden hacer, si uno tiene el vector de residuales, se pueden hacer pruebas formales donde se podría concluir con valor P. Estas pruebas son, por ejemplo, Shapiro-Wilk, que es una de las más populares, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Kramer-Mises, etc. Hay muchas pruebas que se pueden estar utilizando y también nos pueden dar evidencia de la supuesto de distribución normal. En los modelos regresión se efectúan pruebas de hipótesis. Una de ellas es la prueba de hipótesis global, que lo que evalúa es qué tan adecuado es el modelo de regresión ajustado. A esta prueba también se le llama la prueba de significancia de la regresión.
porque lo que se está probando son los coeficientes betas, beta 1, beta 2, etcétera, en su conjunto. La forma que tendría entonces la hipótesis nula sería todos los betas, beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta sub k, todos valen 0, lo cual quiere decir que si esos betas valen 0, pues entonces el modelo de regresión lineal múltiple solamente quedaría y igual a beta sub 0, lo cual sería una constante y este modelo no sería de gran utilidad para predicción, que es uno de los propósitos fundamentales de la regresión lineal. Entonces, lo que se desearía, en ese caso, entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, lo que uno tendría evidencia es de que la regresión es no significativa. Lo que se desearía entonces es que al menos uno de los betas no fuera cero, para que así entonces el pronóstico ya no fuese una constante, sino que hubiese variabilidad, dado que uno de los betas no es cero. Si tenemos entonces que rechazamos la hipótesis nula, tenemos evidencia de que la regresión es significativa. Tenemos un ejemplo. En esta tabla, que es la tabla ANOVA, que es una de las tablas que salen, por ejemplo, en los modelos de regresión, cuando uno lo corre en un software, te da este tipo de resultados. Si recordamos el criterio de rechazo con valor P, si el valor P es menor que el nivel de significancia elegido alfa, que por default nosotros lo elegimos con 0.05, si P es menor que 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Si P es mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula. Y si P es igual a 0.05, entonces lo que tenemos es incertidumbre y ahí se procedería de alguna otra forma adicional. En el caso de este ejemplo, el valor P es 0.141, es entonces la prueba de hipótesis global me estaría diciendo que la regresión es no significativa, que hay evidencia de que todos los coeficientes de regresión, beta 1, beta 2 hasta beta sub k, serían aproximadamente 0, lo cual entonces me dejaría que solamente la regresión sería y es igual a beta 0, lo cual sería una constante. También se hacen pruebas de hipótesis sobre los coeficientes individuales de regresión. Esta prueba responde a la pregunta, ¿cuáles variables son importantes o cuáles contribuyen al modelo de forma significativa? Lo que se hace en estos casos es entonces que se prueba uno por uno cada uno de los parámetros o coeficientes de regresión, beta 1, beta 2 hasta beta sub k. Esta sería entonces la forma general de las pruebas de hipótesis sobre coeficientes individuales de regresión, que un beta en particular es cero o no es cero. En el caso entonces para beta 1, beta 2 hasta beta sub k, esas serían entonces los juegos de hipótesis. Habría tantos juegos de hipótesis como parámetros de regresión existan, beta 1, beta 2 hasta beta sub k. Si los betas son igual a cero, lo que estaría diciendo es que ese parámetro de regresión, esa variable asociada, esa X, no contribuye al modelo de forma significativa, es decir, no es importante y no tiene razón de estar entonces en el modelo. Aquí tenemos un ejemplo. El criterio de rechazo con valor P sigue siendo el mismo. P menor que alfa, mayor que alfa o igual a alfa, donde alfa es el nivel de significancia que por default, repito, hemos elegido en 0.05. Tenemos el valor P que en todos los casos es mayor que 0.05, es decir, ninguno de los predictores estaría contribuyendo al modelo. Y entonces uno diría, bueno, pues el modelo que tengo es y es igual a beta 0 y pues es un modelo que no serviría para, de mucho para hacer predicciones. Sin embargo, esto suele pasar, es frecuente que pase, pero no es que alguno de los predictores no sea significativo en sí, porque puede estar pasando un problema. Aunque el valor P me indique eso, puede existir un problema de fondo que primero habría que resolver y posteriormente volver a correr el modelo de regresión lineal simple o múltiple en este caso.
y estamos hablando de un fenómeno que es la multicolinealidad. La multicolinealidad se presenta cuando las variables predictoras o variables de regresión se relacionan entre sí, es decir, hay dependencia casi lineal entre los predictores. Si recordamos el modelo de regresión lineal múltiple en forma matricial, vemos que la X se conforma entonces, es una matriz que se conforma de una columna de unos y las demás columnas son las columnas de las observaciones de la variable independiente o los predictores. Entonces, si al menos dos columnas están relacionadas entre sí, se presenta entonces ese modelo de multicolinealidad. Algunos de los efectos de la multicolinealidad es que las varianzas y las covarianzas de los coeficientes, o sea, de los parámetros de regresión estimados por mínimos cuadrados, estas varianzas y covarianzas son grandes, lo cual contribuye a que los parámetros de regresión, es decir, los betas, beta 1, beta 2, etcétera, hasta beta sub k, sean mal estimados. Entonces, en distintas muestras que se tomen para los mismos valores de las variables independientes, esto podía producir estimaciones muy diferentes. Es decir, para diferentes muestras había diferentes estimaciones para los parámetros de los modelos de regresión. Esto no es bueno. Esto afectaría, por supuesto, al haber covarianzas y varianzas grandes, afectaría también pues a el estadístico F y también entonces a el valor el valor P, que es con el cual se toman decisiones. Y podría ser que en los casos en los que parecería que los predictores, sus parámetros no fueran significativos, tal vez sí lo sean, pero están tal vez contaminados por el asunto de la multicolinealidad. Entonces, lo que primero habría que hacer pues es detectar si en mi modelo existe presencia de multicolinealidad. Esto se puede observar si nosotros desarrollamos o construimos la matriz de correlación de las variables de regresión o las variables predictoras. En el ejemplo vemos ahí que están marcados aquellas correlaciones que son altas. Ahí esto me estaría evidenciando que existe o puede existir un problema de multicolinealidad. No, entonces ahí no podemos tomar decisión de qué predictor tendríamos que excluir del modelo. Se están relacionando, por ejemplo, X4 con X3, con punto 515 de coeficiente de correlación de Pearson, por ejemplo, X5 con X3 con punto 771, pero no podemos decir que entonces que X3 o X5 tendríamos que eliminarla del modelo o no incluirla. Pero eso sí me estaría diciendo que hay presencia de multicolinealidad. Otra forma de detectar la multicolinealidad es con el factor de inflación de la varianza, los BIF, que es el cociente de 1 entre 1 menos R al cuadrado, la R que tiene que ver con el coeficiente de determinación. Entonces, o tiene que ver también con las correlaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos en esa tabla, vemos los factores de inflación de la varianza, que en todos los casos son mayores que 1. Si el factor de inflación de la varianza es exactamente 1, tenemos evidencia de que no hay multicolinealidad. Sin embargo, si el factor de inflación de la varianza es mayor que 1, tenemos evidencia de que hay presencia de multicolinealidad. Pero si ya es mayor que 5, por ejemplo, o 4, tenemos un caso de multicolinealidad severa. Es decir, los coeficientes de regresión serían pobremente estimados. Y en este caso tenemos factores de inflación de la varianza, muchos de ellos, son 3 de ellos, son mayores que 5. Entonces, valores de inflación de la varianza, BIF, cercanos a 1, tal vez 2, no sería tanto problema. Ya mayores que 4 o 5, estaríamos hablando de un problema severo donde los coeficientes de regresión estarían pobremente estimados. ¿Cuáles pueden ser algunas posibles fuentes de multicolinealidad? Bueno, una de ellas puede ser el método que usemos para recolectar datos. Cuando nosotros muestreamos
podemos estar muestreando pares de variables que estén relacionadas entre ellas. También otra fuente multicolineal, puede haber más que estas, pero una de ellas puede ser que el modelo esté sobredefinido, es decir, que tengamos más variables predictoras que observaciones. También otra puede ser que hayamos especificado incorrectamente el modelo. Por ejemplo, si agregamos al términos polinomiales al modelo, la x elevamos al cuadrado, pues es la misma variable, pero está elevada al cuadrado. Esto puede llevar a fuentes de multicolinealidad. También otro caso puede ser las restricciones en el modelo. Por ejemplo, una restricción física, el consumo de agua en un hogar y el número de habitantes en el hogar, X2, pues obviamente podría haber una relación entre ellas y al considerarse en el modelo podría presentarse el caso de multicolinealidad. ¿Qué se hace cuando tenemos presencia de multicolinealidad? Lo que podemos hacer es optar por el modelo o la estrategia que se llama regresión por pasos. En la regresión por pasos hay tres formas de efectuarlas. La propia regresión por pasos, stepwise, que es regresión en ambos sentidos, forward, que es la regresión hacia adelante, y backward, que es la regresión hacia atrás, selección hacia atrás. En forward lo que se hace es que se van incluyendo predictores al modelo hasta completar todo el modelo. En el backward lo que se hace entonces es que se incluyen todos los predictores y se van retirando algunos y probando que el modelo cómo están funcionando. Uno puede elegir alguna de las tres rutinas de regresión por pasos y puedes obtener ciertos resultados. Por ejemplo, en el caso de la tabla que se muestra abajo a la izquierda, ahí se hizo selección stepwise y entonces con un cierto alfa para entrar y un cierto alfa para remover, y entonces lo que tenemos es que el modelo identificó de todas las variables que había que las variables que había que considerar es x1 y x2. Observamos entonces que los valores P son menores que 0.05 y estos coeficientes de regresión estarían indicando que esos parámetros, esas variables predictoras son significativas, contribuyen al modelo. En la otra tabla se hizo regresión hacia adelante con un alfa para entrar de 0.25 y del mismo modelo identificó otro predictor, otro predictor se identificó el X4, pero en este caso parece ser que X4 no sería significativo. Esta rutina seleccionó tres predictores y la otra rutina, Stepwise, seleccionó dos predictores, X1 y X2. Otra forma de seleccionar y adecuar el modelo, es decir, de cuáles variables deberían estar presentes en el modelo de regresión, es el método de los mejores subconjuntos. En el caso de los mejores subconjuntos, entonces, que se muestra ahí en la gráfica, uno va a decidir cuál de los mejores subconjuntos, cuáles de los subconjuntos es o son los mejores en función de ciertas características. Por ejemplo, una de las características para determinar que un modelo es mejor que otro es utilizar el criterio de la R cuadrada, que la R cuadrada, si recordamos, es la proporción de variabilidad de la variable respuesta que es explicada por el modelo. Entonces, lo que se espera es que esta proporción sea alta, más cercana al 100%. Si vemos nosotros en la tabla, existe la R cuadrada y ahí esa columna muestra cómo serían los valores de proporción de la variabilidad que van desde 67.5% hasta 98.2%, por ejemplo. Otro criterio para determinar que un conjunto de predictores es mejor que otro, que un modelo es mejor que otro, es utilizar la R cuadrada ajustada y la R cuadrada de predicción, que en los tres casos la R cuadrada va desde 0 a 1. Y como se ha mencionado, lo que se prefiere es que en estos casos de R cuadrada ajustada y R cuadrada de predicción, pues sean valores altos de R cuadrada. En el caso
de la S o la variabilidad, que la S es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, se prefieren valores bajos de S. Dado que es una medida de variabilidad, se prefieren valores pequeños. Otro criterio es el CP de Malus. El CP de Malus es aproximadamente el número de parámetros en el modelo. Es aproximado el número de parámetros en el modelo. Entonces, eh, perdón, si el CP de malus es aproximadamente el número de parámetros en el modelo, esto me indicaría que es un buen valor de CP. Es decir, lo que se prefiere son valores pequeños de CP. En ese caso tendríamos un modelo razonable cuando sean valores pequeños y cuando sean casi aproximados al número de parámetros que estás incluyendo en el modelo. Otro criterio para determinar que un modelo de regresión es mejor que otro es utilizar la estadística PRES, que la estadística de PRES significa suma de cuadrados de predicción, que ahí aparece en la fórmula, que es los residuales elevados entonces al cuadrado. Y lo que se prefiere es que estos sean valores pequeños. De la estadística PRES se puede sacar también el R cuadrada de predicción, ahí aparece la fórmula. Entonces, si observamos en la tabla cuál de los subconjuntos sería uno de los mejores, por ejemplo, podríamos proponer que el subconjunto con los predictores X1 y X2 es un buen subconjunto, candidato para ser un modelo de predicción adecuado. Y tenemos también otro donde los predictores que entrarían al modelo serían X1, X2 y X4. Serían dos modelos candidatos, utilizando entonces el criterio de los mejores subconjuntos. A continuación muestro los pasos sugeridos. No es ley, pero es una ayuda que podría ser benéfica entonces cuando tú estés tratando de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. Una de las primeras cosas que hay que hacer pues es especificar el modelo, qué variables predictoras estás incluyendo en el modelo y las variables de respuesta, que previamente habría que ver si físicamente no tendría yo algún problema de que se están relacionando, como el caso que dijimos, el consumo de agua en un hogar y el número de habitantes en un hogar. Ahí parece ser que sí se correlacionarían. Bueno, ya que se han especificado las variables y se han tomado obviamente datos y se puede entonces construir la matriz de correlación de las variables predictoras para tener por ahí ya una idea si hay presencia de multicolinealidad. Posteriormente, pues se estima la ecuación de regresión. En estos casos, pues utilizamos un software estadístico que ya tiene todas las rutinas, hay que darle simplemente los comandos y entonces me va a proporcionar el modelo de regresión ajustado con los diferentes desplegados de los factores de inflación de la varianza, los valores PES, los R cuadrada, residuales, etcétera. Posteriormente que hemos estimado el modelo de la ecuación de regresión, es muy importante validar el supuesto sobre los residuales, que ya dijimos que tienes que validar preferentemente la normalidad y el supuesto de varianza constante. Eh, si esos supuestos se violan, entonces pues se puede proceder a hacer una transformación de la variable dependiente. El supuesto de independencia, mayormente cuando uno toma datos, la toma de muestra es de forma aleatoria, podríamos de alguna manera estar pues garantizando de que no habría problemas con la independencia de residuales. Hay otros estadísticos para evaluar independencia de residuales, pero aquí hablamos mayormente de los más importantes que tienen que ver con el supuesto de normalidad y el supuesto de varianza constante. Si has evaluado entonces supuestos o residuales y ves que no hay problema con ello, puedes también proceder a hacer el diagnóstico de multicolinealidad, ya lo hemos mencionado, con los factores de inflación de la varianza, con los BIF. Entonces puede uno detectar mayores que uno de los BIF, podría haber multicolinealidad mayores que 5 de los BIF, sería entonces una
multicolinealidad severa. También habría que verificar que no se presenten outliers relevantes. En muchos de los software se presentan resultados de la distancia de Cook que sirven para evaluar observaciones influyentes, distancias de Mahalanobis, residuales estandarizados que algunos proponen que si son mayores que 2 o mayores que 3, los residuales estandarizados, habría evidencia de que para ese dato pues, sería un outlier o una observación influyente. Cuando se detecta multicolinealidad, ya hemos visto que se puede proceder con regresión por pasos o con el criterio de mejores subconjuntos. Entonces se reespecifica el modelo de todas las variables predictoras que se incluyeron originalmente en el modelo, pues quedarían un subconjunto o varios subconjuntos candidatos que se probarían y se compararían con los criterios que se acaban de mencionar, con el CP de malus, con la R cuadrada, con la estadística PRES, etc. Cuando eso se hace, se elige uno de los mejores subconjuntos, que lo que vamos a recalcar que como estamos ajustando modelos, un modelo es una sobresimplificación de la realidad y en general ningún modelo va a representar fielmente la realidad. Son modelos, son aproximaciones a la realidad, entonces elegimos el menos malo de esos modelos y haríamos pruebas de hipótesis y validaríamos el modelo.